Hoy tenemos ahí el título, Mandamientos Recíprocos. Dice, dedicados a la comunión. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de esto. El otro día, como a modo de introducción, Eduardo compartía y nos enseñaba, ¿no es cierto?, sobre a qué había venido Jesús a la tierra. El principal propósito, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Lucas 19:10. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas gracias, Santi. Lo que se había perdido, ¿quiénes eran? Todos nosotros. Todos nosotros nos habíamos apartado, estábamos viviendo en desobediencia, en rebeldía, no queríamos saber absolutamente nada con Dios. Entonces, teníamos tres problemas. Siempre le digo a la gente que teníamos tres problemas muy graves. ¿Cuál era? El primero, que dice que somos todos pecadores y que por ese pecado que estamos separados de la gloria de Dios. El segundo problema que tenemos es que estamos separados y esa separación es la condenación eterna. Es decir, que todas las personas somos pecadores, ese es el primer problema. ¿Por qué? Porque ya estamos separados de Dios. El segundo problema es la condenación que tenemos todas aquellas personas por nuestro pecado. Y dice que esa condenación es el infierno, ¿sí? El otro día también lo mencionaba Eduardo, pero también quería como refrescar. Y el tercer problema, ¿cuál es? El primero, que estamos separados de Dios. El segundo, que somos condenados. Pero el tercer problema, ¿cuál es? Que no podemos hacer absolutamente nada nosotros para resolver ese problema. Así que miren, estamos llenos de problemas. Pero grande es Dios, que también da siempre, ¿qué? Una solución. ¿Y cuál fue la solución? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, para morir por cada uno de nosotros, y nosotros, valga la redundancia, al depositar nuestra fe en Jesús y al confesar que somos pecadores, que nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en ese sacrificio que fue único y perfecto, dice que Él limpia nuestros pecados y nos da que la vida eterna. Nos pone ahora en la familia, por eso es que somos hijos de Dios, todos aquellos que un día hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, no son todas malas, pero la única forma, el único camino, la única posibilidad que el ser humano tiene de llegar a Dios y de tener la vida eterna y el cielo es a través de la persona de Jesucristo. No es por obras, no es por nada de lo que puedas hacer, por el pensamiento, por una filosofía. No, la única forma, Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no hay nada que te lleve a Dios sino Jesús. Entonces, Eduardo nos comentaba esto, pero nunca está de más recordar por qué estamos. Pero Eduardo también nos decía otra cosa, que mientras él estuvo acá, hizo tres cosas, ¿sí? Hacía tres cosas en su diario de caminar. Espero que se la acuerden. Como estábamos ahí en vivo, yo se las voy a mencionar. Pero una de las cosas era que Jesús, mientras andaba, ¿qué hacía? Predicaba. Muy bien. Predicaba sobre el reino de los cielos que había llegado. Él, ¿no es cierto?, predicaba. La segunda cosa que hacía era discipulaba. ¿Sí? Estábamos viendo en Mateo 28, que discipulaba. Así que iba predicando y mientras predicaba hacía discípulos. Y lo tercero, a ver, ¿quién se acuerda? Alguien que no, ¿cómo? Visitar, pero ¿qué? Dice que formaba ¿qué? Hogares de paz, ¿se acuerdan? Dice que Jesucristo iba y transformaba hogares como casa de paz, una casa donde estaba abierta, ¿sí? ¿Para qué? Para que ahí se predicara el Evangelio, para que se hablara de Dios, para que toda la gente pudiera llegar y recibir. Y eso es lo que en Esperanza Vida nosotros también estamos buscando y hacia ahí apuntamos con los grupos pequeños, que van a ser casas donde van a estar dispuestas, ¿para qué? Para recibir personas, nuestros vecinos, los que están enfrente, al lado, aquellos que tal vez nunca tuviste una conversación, ahora podés tener una y decirle, mirá,
vamos a comenzar unas reuniones en casa, nos gustaría que nos acompañe, va a ser una horita, y ahí vamos llevando personas sin Cristo, y en esas casas de paz, en esos hogares que están listos y preparados para que la palabra de Dios se abra, muchas personas se van a convertir a Cristo dentro de su hogar o de mi hogar. ¿No es maravilloso? Eso es lo que Dios quiere, que nuestra casa sea eso, un hogar de paz, un grupo pequeño donde Dios pueda ir trabajando también. Hay veces que las personas tal vez les cuesta llegar a la iglesia por primera vez, pero van a una casa. Y cuando van a una casa, ahí les predicamos y en el poco tiempo Dios se encarga y lo vamos a ver cruzar por esa puerta y van a venir aquí a la iglesia. Entonces, el Señor hizo eso, pero también el Señor en esas predicaciones dio mandamientos recíprocos. Mandamientos son órdenes que Dios ha establecido. Ahora, ¿qué es algo recíproco? Es algo que es mutuo, ¿sí? Algo recíproco tiene que ver, y acá la definición es igual en correspondencia con el otro, ¿sí? Lo que yo hago por vos, vos lo haces por mí. Es recíproco y es para todos, ¿sí? Cuando es recíproco estamos hablando que es, si yo lo hago, vos también lo tenés que hacer. Es una orden, es un mandamiento. Ahora, ¿sobre qué queremos enfocarnos en esta noche? Esta noche queremos hablar en cuanto a la comunión entre los hermanos, y que es muy importante. Pero vamos a leer ahí algunos versículos. ¿Están todos con sus Biblias? Bueno, ¿tienen Biblia? Amén. Sí, y si no, bueno, el telefonito, pero ahí todos con las Biblias para poder estar leyendo. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro 1, 22. Y vamos a ver que se repiten algunos versículos que vamos a leer. Vamos a ver que se repiten algunas palabritas y vamos a ver si se dan cuenta. 1.22. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sí? Ahí apareció la frase. Ahora la vamos a leer en otro versículo para ver si ustedes se dan cuenta. Vamos a ir ahora al capítulo 3, siempre en Primera de Pedro. Capítulo 3, ahora vamos al versículo 8, y dice la palabra de Dios: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Vamos reteniendo. Yo ahora les voy a decir, pero vayan prestando atención a cada uno de estos versículos que estamos viendo. Ahora vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Capítulo 5, versículo 5. Dice: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y en el último versículo que vamos a leer es el 14 del capítulo 15. Dice: saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Todos estos versículos tenían una particularidad, una frase. ¿Cuál era? Los unos, exactamente. Y eso es la reciprocidad o lo recíproco. Está diciendo unos a otros. No es solamente mi parte. Ahora yo lo voy a hacer y puedo ver que tal vez otro no lo haga conmigo. Eso no me debe limitar a mí. Yo tengo que hacer, yo tengo que cumplir ese mandato. Yo lo tengo que cumplir con ustedes, así ustedes no lo cumplan conmigo, pero deberían, porque es un mandamiento para todos, los unos para los otros, los unos para los otros. Y en esta noche hay muchos mandamientos recíprocos, pero rápidamente y por el tiempo vamos a ver 7 mandamientos recíprocos, 7 mandamientos que usted y yo
debemos obedecer. ¿Sí? ¿Está en usted, está en mí hacerlo? Claro. Cada cual va a decidir si obedece o no. Pero es un mandamiento, es una orden, no es una opción, no es algo que Dios te dice, mirá, si querés, te aconsejo que lo haga. No, lo que está diciendo es hacerlo. Los unos por los otros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Vamos a ir al primero. Entonces, ahí, el primer mandamiento, si lo tenemos, es ¿cuál? Amar los unos a los otros. Y ahora les voy a explicar lo del costado, pero vamos a buscar algunos versículos. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Ahí nos acompaña, vamos a leer ahí en Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, dice la palabra del Señor: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también nosotros para con vosotros. ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo? Que Dios les haga crecer y abundar en amor los unos para los otros. Y el amor, ahora vamos a ver, pero el amor no tiene que ver con un sentimiento, ya lo hemos enseñado muchas veces, el amor tiene que ver con una decisión. Yo voy a amar a pesar de lo que sienta, porque a veces las personas pueden hacer cosas que no nos gustan, y entonces digo, bueno, la voy a dejar de amar. Imagínense si Dios actuara así con nosotros. Cada vez que hacemos algo mal, Dios nos deja de amar. Bueno, Dios no lo hace y tampoco quiere que lo hagamos nosotros. Vamos a otro versículo. Vamos a 1 Juan, capítulo 3, versículo 11. 3:11. Dice la palabra del Señor: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Yo tengo que amarte, vos tenés que amarme. A pesar de que si te gusta, como soy yo, si me tenés que bancar porque soy un poco más difícil que otros, me tenés que amar. Y yo te tengo que amar como sos. No es una cuestión, no es una opción. Acá Dios está diciendo, amaos los unos a los otros. Pablo, esperemos que sí, hermano, porque sí, Señor. Están preguntando si hay recompensa a los que nos miran por Facebook. Sí, seguramente. Esperemos que sí, pastor. Entonces, cuesta más, claro, pero hay que hacerlo. Necesitamos hacerlo, porque es ahí donde nosotros podemos reflejar un amor que no proviene de nosotros. Fíjense el 4:7 de 1 de Juan, y acá vamos a ver dónde es la fuente, dónde nace ese amor. Dice, amados, amémonos otra vez, unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Es de Dios. ¿Sabés que mi amor está tan condicionado y tiene tantos límites que tal vez me haces una pequeña cosa y te dejo de amar para toda la vida? Y ese es tu mismo amor, no me mires con cara como diciendo, ¿qué está diciendo Cristian? Porque ustedes son iguales. Ustedes van a amar si los aman, pero si le hacen la vida difícil, ustedes no van a decir te amo. ¿Verdad que es difícil? Ahora, cuando nosotros estamos con ese amor que viene, que es salido de Dios, que inunda nuestra vida, de ese amor es el que nosotros vamos a destilar y transmitir a otros. Entonces yo con el amor de Dios puedo amar a otros sin importar que el otro tal vez haga algo que me afecte, que me dañe, que me lastime, porque es una decisión. Y ese amor que viene de Dios, que la fuente del amor es Dios, me va a permitir quitar tal vez prejuicios, quitar la mirada humana y empezar a mirar con los ojos de Dios. Ese es el problema muchas veces de nosotros, que nosotros miramos con nuestros ojos y cuando miramos, juzgamos, criticamos y decimos si podemos amar a uno o al otro, si se lo merece o no. ¿Sabes? La Biblia, mandamiento recíproco, el número 1 nos está diciendo, amaos los unos a los otros. No importa quién
no importa cómo, si tenés buena relación, no tenés... No. Acá es amar, con el amor de Dios. Ese amor te va a llevar a tener, ¿qué? Una relación con las personas. Por eso puse relación. Y esa relación que yo voy a tener con la persona cuando la empiece a amar, que va a llevarme a tener un conocimiento de la persona, quién es, qué le pasa, qué le sucede. Ahí llego, a través de la relación. Yo no puedo conocer a alguien sin tener una relación antes. ¿Se entiende? Esto es muy importante, pero para poder yo tener una relación y conocer, tengo que amarlo primeramente. El amor es algo primordial que debemos tener. Nosotros debemos ser transmisores del amor de Dios a los que nos rodean. Eso es lo que tenemos que ser. Que la gente se sienta amada por cada uno de nosotros. Eso me llevará a tener una relación y esa relación a un conocimiento más profundo de la persona. Y ahí puedo llegar a la necesidad, a ver qué es lo que le está pasando, pero sin tener relación, antes no voy a poder. Entonces, mandamiento recíproco número 1. Amarás a los otros como a ti mismo. Amarás sin importar si el otro te devuelve lo mismo. Cada cual de los que estamos acá daremos cuenta si nosotros amamos, si nosotros obedecimos a Dios. Porque yo te puedo amar y te debo decir, pero yo, Cristian, no quiero amarte. No te amo. Y está bien, no hay ningún problema. Mi parte delante de Dios está bien. Tu parte delante de Dios sabrás. Por eso es que es recíproco, no es para todos. Pero no es condicional. Te amo, me amás, si no me amás no te amo. No, porque Dios nos amó cuando nosotros lo odiábamos, cuando nosotros hacíamos lo que queríamos, cuando nosotros vivíamos en desorden. Ahí Él nos amó. Él no funciona como nosotros. Menos mal. Porque si no, no tendríamos esperanza ninguno de los que estamos acá. Entonces, amar. ¿Cómo está tu amor para con nosotros? Pregunta para que respondas ahí para los adentros de uno. ¿Cómo está tu amor? ¿Está muy limitado? O sea, ¿está condicionado? ¿Estás amando con tu amor o estás amando con el amor de Dios? Eso va a ser la diferencia, ¿eh? El amor de Dios va a permitir que ames más allá. Tu amor... que acá veo algunas cosas en los matrimonios acá adelante. Bueno, Germán y Eva ahí abrazados. Muy bien. Así es. Lo estabas ahorcando. Bueno, pero ese es el amor. Ahí está. Es amar más allá de con el amor de Dios. Entonces, el primer mandamiento, amar los unos a los otros. El segundo, mirá lo que dice, honrar los unos a los otros. Vamos a ir a Romanos 12:10. Vamos a leer ahí versículo en Romanos 12:10. Estamos muy bien. Romanos 12:10 dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En otra versión dice que debemos honrarnos mutuamente. Ahora, ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar a una persona? Bueno, cuando uno busca una definición de honrar es enaltecer, reconocer, darle valor a una persona. Entonces, es respetar, que ahora lo vamos a ver, ahí lo puse también, pero la honra tiene que ver con eso. Vamos a leer un versículo más en Primera de Tesalonicenses y ahora vamos a dar un poquito más de luz a esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Fíjate lo que nos dice ahí.
el primer versículo que leíamos ahí en Romanos dice que mutuamente debemos honrarnos. En Tesalonicenses el apóstol Pablo ahora va a decir, dice que deben reconocer, dice, a los que trabajan, a los que sirven entre vosotros, ¿sí? Y tenerlos en gran estima. Reconocer es eso. En primer lugar, respetar, darle el valor, el reconocimiento, no para alabar hombres, sino que alabamos a Dios por las personas que Dios usa para trabajar en nuestras vidas. Acá está en Tesalonicenses hablando de los líderes y todo lo que estaban ahí, pero te voy a decir algo, entre nosotros muchas veces nos vamos, ¿qué? Honrando. ¿Cómo lo hacemos? Cuando vos dejás de hacer muchas cosas para estar conmigo, para dedicar tu tiempo a mí. Eso es honrar. Eso es honrar, es darle un precio y un valor a la persona y considerarla. Porque cuando vos honrás a una persona, lo primero que haces, la respetás. ¿Y sabés por qué la respetás? Porque la empezás a considerar. A veces, entre nosotros, y esto es algo que tiene esta iglesia, y es muy bonito, uno que ha visitado también muchas iglesias, que acá nos conocemos. Acá podemos saber, más allá de que no vamos a saber todo, pero sí estamos en contacto, nos abrazamos, nos vemos, hablamos, esto, vamos acá, para allá, y estamos. Hay iglesias en que no, van a la iglesia, se sientan, escuchan un servicio, el culto, se van y no saludan a nadie, no se cruzan con nadie, y eso, gracias a Dios, en la visión de Esperanza Vida no existe. Acá te vamos a honrar, te vamos a dar el valor, te vamos a poner en el lugar. El lugar de Dios es el lugar de Dios, por supuesto, siempre es el número uno. Pero también te vamos a amar, te vamos a honrar. ¿Por qué? Porque nosotros amamos lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Las personas. Exactamente. Entonces tenemos que honrar. Y honrar tenemos que honrar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? La honra tiene que ver con el respeto, con respetarnos entre nosotros. La honra tiene que ver con considerarnos. ¿Se acuerda? Ahora se me viene a la mente, pero ¿se acuerda con los corintios cuando hablaban, ¿no es cierto?, de los dones espirituales y del cuerpo de Jesucristo? Decían, del cuerpo de la iglesia, nosotros, había algunos que decían, bueno, yo oreja no te necesito, brazo no le puede decir a la nariz no te quiero, y va dando ejemplos donde el cuerpo, ¿no es cierto?, quería quitar partes porque no la necesitaba. Y todos sabemos que el cuerpo, para que funcione en óptimas condiciones, tiene que estar, ¿qué? Completo. Entonces nadie le puede decir a la mano derecha, o la mano derecha no le puede decir al pie que no lo necesita, porque sí lo necesita. Todos tenemos una función diferente, pero todos estamos haciendo algo para el Señor. Todos estamos haciendo algo para el Señor. Cuando predicás el Evangelio en el almacén, estás siendo un embajador de Cristo, estás predicando el Evangelio, estás haciendo la obra de Dios. Todos estamos sirviendo continuamente y debemos honrar a las personas. Y siempre hay algo para valorar, porque aunque nos equivoquemos, aunque muchas veces tengamos momentos difíciles en nuestra vida, siempre hay algo en lo que yo puedo valorarte, en lo que vos podés valorarme, en lo que yo puedo reconocerte, en lo que vos podés reconocerme. Porque tiene que ser como recíproco. Recíproco. Y a veces, yo te voy a decir algo, uno no necesita palmaditas en la espalda. Y quiero ser claro con esto. Uno no hace las cosas para que vengan y te hagan así en la espalda. Pero qué lindo cuando llega alguien a tu vida y te dice, gracias, Dios te usó, no en una lisonja, no en adular, sino que te lo dicen porque fuiste parte y lo bendeciste. Fuiste de bendición en ese momento para él o para ella. Y eso, ¿sabés cómo es honrar? Decirte gracias. Gracias por esa palabra. Gracias por orar por mí. Gracias por pensar en mí. Gracias. Honrar unos a otros. Respetarnos unos a otros. Considerarnos unos a otros. Es un mandamiento recíproco. ¿Qué es recíproco? Que yo lo hago por vos y vos lo haces por mí. O deberías hacerlo por mí.
más allá de cómo seamos, porque somos bien diferentes. Y eso es lo maravilloso, de que somos, ¿qué? Diferentes. Sos único, sos única, soy único, no hay dos Cristian. Cristian es uno, no hay ninguno como vos, sos único. Y eso es lo más lindo, porque lo que te gusta a vos no me gusta a mí. Y lo que pensás vos tal vez no lo pienso yo, pero hay un mismo sentir que tenemos, que es el mismo sentir ¿en qué? En Cristo, en que somos un cuerpo. Y a través de y a pesar, de todas las diferencias, podemos estar en comunión, podemos estar honrándonos, respetándonos, considerándonos. Eso es importantísimo. Así que cuando mires a la par, a tu hermano, al que está al lado, agradece a Dios por él, porque Dios lo ha puesto al lado tuyo también para bendecir tu vida. Honralo, honrala. A veces pueden ser complicados, pero también Dios lo usa. ¿Para qué? Para forjar nuestro carácter. Así que siempre, siempre va a ser una bendición. Siempre, siempre. Así que amar me lleva a tener una relación más profunda que me va a llevar a tener un conocimiento de la persona. Honrar me va a llevar a respetar a mi hermano, a mi hermana, y también me va a llevar a ¿qué? A considerarlo y a reconocer, ¿no es cierto?, las cosas que bien hace, que Dios lo utiliza para bendecir a muchas personas, como lo hace con vos, lo hace conmigo. Pero debemos honrar a las personas. Tercero, edificar los unos a los otros. ¿Sí? Acá tenemos, vamos a ir a Romanos, ahí 14, 19. Romanos 14, 19. Yo lo voy leyendo. Dice, así que sigamos, dice, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí en Romanos 14? Bueno, había débiles en la fe, que eran personas que se abstenían de algunos alimentos y había algunos hermanos en Cristo más maduros que se comían todos los alimentos. En eso entonces había lugares donde se hacía el alimento y se sacrificaban a ídolos, entonces algunos lo comían igual porque sabían que los ídolos no existen, que son fabricados por hombres y los hermanitos en Cristo más maduros se lo comían. Pero ¿qué pasa? Los débiles en la fe veían eso y era un problema. Entonces, ¿qué es lo que le dice Pablo acá? Pablo le dice en el versículo 19, así que busquen aquellas cosas que contribuyen a la paz. Busquemos la paz. No metamos el dedo en la llaga. Busquemos la paz. ¿Y qué? Y la edificación. Si yo, un ejemplo, correr esto de acá para acá, le es estorbo a alguno de ustedes, para mí no es nada. Pero si para uno de ustedes yo sé que correr esto acá le molesta, no lo corro. ¿Se entiende? Es buscar la paz y si hay algo que es de tropiezo para la otra persona, ¿qué hago? No lo hago. Aunque sepa que no es malo, aunque sepa que no es pecado, pero tal vez la persona es débil en la fe y no lo va a poder comprender. Lo va a inquietar, le vamos a cargar el corazón de cosas, ¿no es cierto?, que después se van a ir pensando y tal vez puedas entrar en el corazón de él en una raíz de amargura, por no ser cuidadoso. Entonces Pablo dice, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Edificarnos mutuamente. Fíjense lo que dice Efesios, ahí capítulo 4, versículo 11, donde el Señor va a establecer, ¿no es cierto?, algunos nombramientos. Fíjense lo que dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con cuál fin? ¿Cuál propósito sería esto? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación. Por eso que puse ahí,
edificar los unos a los otros, es una responsabilidad. Yo tengo que ser responsable en edificar la vida de los otros. Dios te ha dado dones y talentos. ¿Para qué? Para un uso exclusivo. Dios no te hizo o no te dio la capacidad de cantar para que vos vayas a cantar cualquier otra cosa. Dios quiere usarte porque ese talento te lo dio Dios para que cantes para Él. Para que a través de tu canción y tu voz y el talento que Él te ha dado, la congregación, los hermanos, podamos ¿qué? Mirar al cielo, disfrutar, cantar, alabar, entrar en la misma presencia de Dios a través de ese talento. Dones, tal vez tenés el de enseñanza, tal vez tenés el de servicio, tal vez tenés el de dar, tal vez tenés el de misericordia. Bueno, todos los dones que Dios te ha dado, por lo menos uno tenés, si sos un hijo o una hija de Dios, son puestos ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Tenemos que edificarnos, tenemos que construir, ¿ves? Nuestra responsabilidad es edificar, es construir en la vida de mi hermano y de mi hermana. ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy de bendición? ¿Ayudo a los que están al lado mío a edificarse? ¿Se edifican a través de lo que yo hablo, lo que hacemos? Esa es una responsabilidad mutua, es recíproca. O sea, yo tengo que construir, yo tengo que tratar de edificar tu vida a través de lo que Dios me dé para poder hacerlo, y ustedes tienen que hacerlo con la mía. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Los veo o no están entendiendo nada o están entendiendo todo. Pero esto es muy importante, edificar. Tenemos que construir, no destruir, no derribar. Tenemos que ser parte de que la otra persona crezca, que se levante. Y los otros se van a preocupar por mí. O deberían, porque este es un mandamiento recíproco. Te vas a ir con eso en la cabeza hoy. Unos por otros. Uno a los otros. Siempre. Siempre. Porque cuando es unilateral, te repito, yo si lo hago, Dios conmigo, no es todo bien. Yo voy a tener la bendición de Dios. Si vos no lo haces, vas a tener otro problema. Si yo no lo hago, voy a poner al revés. Vos me amás, me querés, me honrás, edificás mi vida, y yo hago todo lo contrario, yo voy a tener problemas con Dios si yo no lo hago con vos. Pero no pretendamos que toda la gente nos ame y nosotros no queremos amar. No hagamos que toda la gente nos honre, Cristian, y que nos reconozcan, y yo no le valoro ni considero la vida de nadie. No puedo pretender que todo el mundo gire alrededor mío para que me ayuden a mí a edificarme solamente y yo no invierta en la vida de alguien. ¿Se entiende? Esto es muy importante, el tema de la edificación. Entonces, amar los unos a los otros, honrar, edificar. Cuarto, si lo tenemos ahí, estimular los unos a los otros. Fíjate lo que dice Hebreos 10:24. Vamos a ir ahí rápidamente. Yo sé que con el tiempo, pero necesitamos leer estos versículos. Hebreos 10:24. Y algo hacía mención Eduardo al principio. Pero Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿A qué? Al amor, a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero mirá lo que dice, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Yo puse ahí reforzar y convicciones. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro del cuerpo de Cristo hay personas maduras y hay personas que no son maduras, que están creciendo. No todos crecen de la misma manera, ¿sí? No todos crecen igual, el proceso es diferente, pero hay un crecimiento. Entonces, ¿qué hago con la persona que le está costando? Voy a reforzar en la vida de esa persona. ¿Voy a reforzar qué? Sus convicciones. Fíjate lo que le estaba diciendo acá, que tiene que estar estimulado al amor y a las buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Las que hacemos nosotros?
No, las que Dios preparó de antemano para que nosotros hagamos, que es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vamos caminando ahí, está todo bien, pero cuando nos salimos o cuando nos cuesta encauzarnos en ese camino, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos personas que vengan a reforzar y con la palabra de Dios a establecer convicciones en nuestra vida. Nunca te tuvieron que estimular, nunca estuviste bajo de ánimo, con la carga de la batería bien abajo. Y sí, yo estuve así. Y gracias a Dios por personas que vinieron a reforzarme, a estar conmigo, a acompañarme. Aunque yo no tenía ganas de leer la Biblia, no quería orar, y lo que hablábamos hoy al principio, lo que hablaba el pastor hoy, la importancia. No quería orar, no quería leer la Biblia. Andaba por las calles de Pergamino y cuando veía a un cristiano, hermano mío en Cristo, me metía en la farmacia, en la ferretería para preguntar algo con tal de no cruzármelo. Porque yo sabía lo que me iban a decir si me agarraban. Y yo andaba escondido por todo Pergamino. Y golpeaba, y yo siempre trabajé de lo mismo, para los que me conocen acá, entonces yo visito muchos domicilios. Y he tocado domicilios donde nunca pensé que iban a salir un hermano en Cristo ahí adentro. Era que Dios lo había puesto ahí para que me agarre. Porque yo me escondía, porque estaba mal, estaba desanimado, no quería saber nada de nada. Y cuando vos no querés saber nada de nada, yo les voy a decir y les voy a aconsejar que nunca lleguen ahí. Porque cuando vos no querés saber nada de nada y estás tan abajo, cuesta demasiado salir. Se sale con Cristo, pero cuesta demasiado. A mí me costó mucho tiempo. Y una de las personas que me seguía y que me le escondía y me le cruzaba así, era el pastor Ariel Carini, que vino la otra vez. ¿Ariel? Oh, me corría por todos lados. Pero llegaba a mi casa. Y en algún momento tenía que salir. Y él fue la persona que Dios usó. Entonces, claro que muchas veces necesitaste que alguien te estimule. Claro que sí. Y seguramente vos lo has hecho con otros. Seguramente vos has agarrado la vida de alguien que lo veías ahí medio bajo de carga y le decías que, dale, vení, te espero el domingo, vamos a la reunión, vamos a orar, vamos al culto, si son jóvenes, vamos a los jóvenes, si son matrimonios, mirá, hay una reunión de matrimonio y vas queriendo ver la forma de cómo. Pero una vez que encontrás cómo tener esa relación y llegar a esa persona, ¿qué vas a hacer? Ayudarlo a tener sus propias convicciones. Convicciones. ¿Qué era una convicción? Es la certeza de lo que se cree, la seguridad de lo que uno piensa. Te voy a poner algo. ¿Cuál es mi convicción? Que cuando yo me muera me voy al cielo. Esa es mi convicción. ¿Es la suya también? ¿Es la suya también? Ah, ok. Yo los quiero ver a todos en el cielo, ¿eh? Ustedes no, pero bueno, no importa, ahí nos vamos a ver por la eternidad. Ahí no, sí. Hay algunos novios que por la eternidad es. Ahí estamos, esa es mi convicción, de que yo sé que Jesús murió, que resucitó y que me perdonó y que me dio la vida eterna. Al igual que ustedes. Espero que sea así. Entonces, eso es una convicción. Y yo muero por eso. Yo creo, aunque mañana vengan y me digan lo que yo creo, porque es mi convicción. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando agarramos a los débiles en la fe, a esos que están ahí pasando un valle de sombra y están ahí, tenemos que ayudarlos aquí a forjar convicciones. Vamos con la otra. Quinta, preocuparse por los otros. Mirá, renuncia y compromiso. Preocuparse. 1 Corintios. Vamos a ir rápidamente. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 25. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Esa palabra es contrariedad o discordia. Vamos a leerlo así. Para que no haya discordia en el cuerpo, dice, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Acá tenemos
renuncia y compromiso. ¿Por qué puse eso? En primer lugar, puse renuncia, porque para preocuparme del otro tengo que renunciar un poquito a mí. Tengo que renunciar un poquito a mi egoísmo, que todo me pasa a mí y que todo el mundo tiene que saber que Cristian se detiene el planeta Tierra por Cristian. No, yo tengo que renunciar un poquito a mí, porque cuando yo lo escuchaba del pastor de ese hombre que no tiene piernas, yo tengo dos. Por ahora, tengo dos. Y las puedo disfrutar. Entonces ese que no tiene las piernas, está peor que yo. Aunque está gozoso con el Señor, pero no tiene las piernas, yo las tengo. Entonces siempre va a haber alguien que va a estar peor. Siempre va a haber alguien que va a tener más necesidad. Y yo tengo que aprender a dejar de mirar tanto para mí y preocuparme por el otro. Preocuparme por la persona que tengo a la par, preocuparme por lo que le está pasando, por si necesita algo, gozarme. Porque cuando uno se duele, dice que el cuerpo entero, ¿qué? Se duele. Si una persona está mal, yo no puedo estar riéndome. Te está pasando algo mal en tu familia, yo no puedo estar gozoso con eso. Tengo que ser empático. Y tengo que preocuparme en ver cómo puedo ser, a pesar de mis errores y todo lo que yo pueda tener, pero cómo yo puedo ser de ayuda, de bendición, cómo puedo yo a esa persona hacerle más fácil esa situación. Pero tengo que aprender a preocuparme renunciando, pero esa renuncia me lleva a tener un compromiso. Voy a comprometerme no con las personas, con Dios voy a comprometerme, en que voy a empezar a ocuparme más de la necesidad de mis hermanos, empezar a mirar un poquito más fuera de mi vida. Fíjense otro versículo, Filipenses, capítulo 2. Aquí también Pablo lo aclara muy bien. Dice, completá mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjate qué tendencia. ¿Sabes por qué Pablo tiene que escribir esto? El Espíritu Santo, obviamente, fue quien influenció a Pablo a escribir esto. ¿Por qué piensan que Pablo escribió eso? Es fácil la respuesta. Porque no estaban pensando en el otro. Estaban pensando en ellos mismos. Entonces le dice ahí, miren por lo de los demás, dejen de mirar lo suyo propio, dejen de centrarse en sí mismo. Hay un mundo afuera, hay muchas personas que necesitan y ustedes no se están preocupando. Recordad, esto es recíproco. Yo me preocupo por vos y vos debés preocuparte por mí. Todos, es responsabilidad de todos. No es solamente de un líder de una iglesia que se tenga que preocupar por todos. No, todos nos tenemos que preocupar por todos. ¿Sabés? Una vez en una conferencia en Costa Rica, habían un montón de iglesias y se paró un pastor ahí, el que inició nada más. Arrancó así. ¿Qué tal, hermano? Una bendición, qué lindo, toda la iglesia representada acá, toda la introducción muy bonita. Una vez hecha la introducción, lo primero que preguntó es, ¿cuándo fue la última vez que llamaste a tu pastor para preguntarle cómo estaba? Oh, se hizo un silencio que le digo la verdad que las moscas planeaban para no hacer ruidito con las alitas. Claro. ¿Por qué? Porque siempre esperamos que sea el pastor el que llame. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuándo nosotros llamamos al pastor? No para llevarle un problema. Hola, pastor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está hoy? ¿Algo por lo que quiere orar? No sé, cualquier cosa. ¿Se entiende? A veces nosotros pretendemos que los líderes sean los que lleven la responsabilidad y eso es recíproco, es para todos. Es para todos, para vos y para mí.
No queda nadie afuera acá. Ahora, ¿lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Te repito, cada cual recibirá por lo que hace. Tenés un mandamiento, ¿lo querés cumplir? Genial. ¿No lo querés cumplir? Vos ya sabés, no te voy a explicar lo que la Biblia dice. Tendrás que dar cuentas a quien dio el mandamiento. Vamos con el sexto, así vamos ya terminando, me queda uno más. Perdonar los unos a los otros. Perdonar. Muy bien, Colosenses, vamos a leer un solo versículo de Colosenses y después pueden leer Efesios 4:32, que es más o menos lo mismo, pero ahí Colosenses 3:13 dice lo siguiente. 3:13. Se los dije hoy, soportándoos los unos a los otros. A veces hay que soportar. Y perdonándoos, dice, unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra el otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. ¿Cuál es la marca o cuál es la línea que yo tengo que usar de perdón? O sea, ¿cuál es ahí lo que tengo como referencia? El perdón de Cristo. Impresionante eso. Porque Cristo te perdonó y me perdonó todo. Y Hebreos capítulo 10 dice que no solo me lo perdonó, sino que dice no tiene más memoria de él. Pero nosotros perdonamos y al segundo pleito vamos al baúl de los recuerdos y traemos todo. ¿Sí? Todo traemos. Pero si me lo habías perdonado, eso te hicieron creer. No te lo perdonaron. Si te lo trajeron, no te lo perdonaron. Acá dice perdonar los unos a los otros como Cristo lo hizo, dejando todo eso en el fondo del mar. Y cuando Cristo ve a Cristian, aunque Satanás y todos puedan acusarme de lo que sea, cuando Dios Padre, me ve a mí, me ve a través de la sangre de Jesús. Y no tengo condenación, porque fui perdonado. Porque Dios no dice, a ver, Cristian, Cristian, no, Cristian, me vení, vos hiciste esto, y me recuerda todo lo... No, Dios me lo perdonó, ya está. Y así quiere que nuestro perdón entre nosotros sea igual, para restablecer ¿qué? Nuestra comunión. Vamos a restablecer primero nuestra relación para volver a tener comunión, porque tal vez se rompió la comunión. ¿Y sabes cuál es la estrategia de Satanás que ha tenido siempre? ¿Cuál fue? Dividir. Si logra que nosotros acá pensemos diferente y empieza a meter la semillita y nos divide, gana. ¿Por qué? Porque perdemos fuerza de cuerpo. Perdemos fuerza. Entonces a veces nos enojamos por cosas pero tan tontas. Voy a usar una palabra tonta. Que tal vez no nos hablamos más por eso. Eso es del mundo, eso es de la gente que no tiene a Cristo. De la gente que almacena rencor, amargura y resentimiento, pero nosotros no. O por lo menos, espero que no tengamos eso en nuestro corazón. Y vivamos libremente, porque qué feo. Yo conocí unos 2 amigos. Éramos los 3 amigos, pero ahora están separados esos 2. Se pelearon por una tontería que, bueno, no la menciono porque por ahí pueden ver y se van a dar cuenta. Pero por una cosa, cuento de gordo, no. Se estaban saludando, voy a contar, voy a abrir mi corazón, había una reunión, estábamos todos los matrimonios saludando y una esposa nos saludó a otra esposa en esa reunión y se fueron sin saludarse. La señora le habló un poquito al marido, le comió la cabeza, como decimos. ¿Qué pasó? No, parece que no quería dar tanto detalle. ¿Qué pasó? Yo lo he visto entrar a la iglesia, cantar, ofrendar,
tomar la cena del Señor. Todo, y cuando se cruzaban ellos dos, uno miraba para el otro, no se hablaba. Al día de la fecha no se hablan, hace más de 20 años no se habla. ¿Qué pasó? Y yo los agarré a los dos porque los dos son mis amigos. A uno y al otro, no, cerrado con... No. Entonces digo, ¿sabes qué pasa? Que no está el amor de Dios. Estás amando con tu amor. Yo, bueno, soy el amigo y le hablo como amigo. Está bien, dice, yo sé todo lo que me va a decir, pero está cerrado, no quiere perdonar. Y la Biblia nos manda a perdonar. ¿Se lo merece? Cuando vos hagas esa pregunta, ¿se lo merece? ¿Sabés lo que tenés que decir vos? ¿Merecí que Jesús me perdonara? Y fíjate cómo te va a cambiar ahí la... ¿Se lo merece él? No, pero yo tampoco entonces. ¿Por qué yo me merezco que Jesús me perdone y yo no lo puedo perdonar a él? Esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a ver. Por eso son mandamientos, son órdenes, no son opciones. De que tenemos que perdonar sin importar, no importa. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Pero perdoná. Perdonemos. Porque es cuando más nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo, restablecer, cuando vos perdonás, se restablece una relación que nos lleva a tener otra vez comunión. Y la última, y ahí terminamos, consolar los unos a los otros. ¿Sí? Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, ahí cerquita de Colosenses, da vuelta a la hojita y ahí lo tenemos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y uno agarra este versículo así nada más, ¿de qué? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Bueno, en el contexto, el apóstol Pablo estaba hablando del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Que iba a venir Cristo, pero algunos, fíjate en el versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que murieron, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces ahí empieza a decir, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo creía que iba a ser ahí arrebatado, porque después él dice, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en el aire, en las nubes. Por eso que no es la segunda venida, es el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo en el versículo 18 dice que alentaos con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con que sus familiares que murieron en Cristo van a ser resucitados. Hay esperanza. Estas palabras tienen que animarte. Entonces animar y anímense unos a otros con estas palabras. Que hoy se fue en una forma física la persona, pero un día van a ser resucitados y vamos a estar por la eternidad con la persona, con nuestro ser querido, obviamente, y abriendo un gran paréntesis, si tiene a Cristo en el corazón. Si es salvo, si es salva, porque si no, no va a ser ese el lugar. Aunque muy duro suene, no lo digo yo, lo dice las Escrituras. Entonces, consolar. Y un versículo más, y ya oramos, les prometo que ya oramos. 2 Corintios. Vamos ahí a 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios 1, versículo 3 y 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros consolamos, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros
las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y aquí consolar es reconfortar al hermano, es contener al hermano. ¿Cómo lo hago? A través de las Escrituras, a través de la oración. ¿Por qué? Porque el que da consolación, como nadie la da, ¿quién es? Es el Señor. Hay veces que vamos a situaciones muy difíciles, ¿sí? Sobre la pérdida de alguien, y hay veces que nuestras palabras están de más. Porque uno va y se pone a hablar, ¿qué le va a decir? Perdió el hijo, se le murió el hijo. Uno, hay veces que solamente acompaña, y está. Y el consuelo lo va a dar Dios. Y llegará el momento que entrará una palabra de Dios que vos vas a transmitir. Pero te voy a decir algo. El consuelo que llena, el consuelo que satisface, es el consuelo que proviene de Dios. Para vos tener ese consuelo y darlo, fíjate que dice que con el consuelo que vos y yo recibimos de Cristo, con eso debemos consolar a otros. Pero tenemos que hacerlo de esa manera. No darle palabras lindas tuyas. Porque las palabras tuyas, lindas o mías, son palabras de hombres. El consuelo lo da la palabra de Dios siempre, siempre. No hay opción en esto. Y Dios puede transformar una situación caótica, dura, bien difícil, en un consuelo que produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero lo hace Él. Lo hace Él. Consuelo, consolarnos. ¿Ves a un hermano tener necesidad? ¿Está triste? ¿Está angustiado? ¿Puede contar con vos? ¿Puede contar conmigo? ¿Puede saber que nosotros estamos para ellos? Deberíamos, porque estos mandamientos son órdenes que Dios estableció. A pesar de cualquier cosa, nosotros tenemos que amar. Mirá lo que dice ahí, y oramos. Tenemos que amar los unos a los otros. Relación, conocimiento. Me relaciono, conozco más a la persona. Tengo que honrar, reconocer, darle el valor que se merece, ¿sí? Respetar, considerar. Tengo que edificar la vida del otro y el otro tiene que edificar mi vida. Así debe ser. Estimular. ¿Ves a alguno desanimado? ¿Ves a alguno que está angustiado? ¿Ves a alguno que está ahí? ¿Cómo es la palabra que usa el pastor? Pachucho es. Pachucho. Ahí, estimulando y ayudando a reforzar esas convicciones para que no vuelva a ese estado. Preocuparte, dejar de pensar tanto en vos y empecemos a mirar a los demás. Que hay gente que tiene tal vez más problemas que nosotros, pero al centrarnos y ser egoístas no podemos renunciar a nuestra vida para poder ver lo que le pasa al otro. Perdonar, lo que hablamos hoy. Perdón es perdón. Si yo te perdono hoy y mañana tenemos otra discusión y me lo sacás a la luz, vos no me perdonaste. Y el perdón tiene que ser como Cristo os perdonó. Cristo a mí no me refrega en la cara lo que yo hice. Y gracias a Dios por eso. Porque viviría con la cabeza como la avestruz dentro de un pozo. Gracias a Dios. Entonces nosotros no debemos hacer eso. Y por último, consolar, consuelo. Hay personas que la están pasando mal. ¿Pueden contar con nosotros? Estamos para ellos. Estamos para ellos. Porque cuando nosotros estamos mal, ¿qué queremos? Que toda la iglesia esté para nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos acá en Esperanza Vida. Que esto no sea solamente 7 puntos que vimos esta noche, sino que sea algo para poner por obra. La visión de este lugar es eso. Amar, perdonar, estimular, edificar, consolar, preocuparnos. Por eso tenés que venir los miércoles, por eso tenés que venir los domingos, por eso tenés que ir los sábados a los ministerios, a las reuniones de matrimonio, por eso cuando hay un evento en la iglesia tenés que estar, cuando empiecen los grupos pequeños tenés que estar. Tenemos que estar, ¿por qué? Porque ahí vamos a poder desarrollar todas estas cosas. Debemos dedicarnos a nuestra comunidad.